todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos. Por aquí Yolanda de Mr. Marcel. Veo mucho nombre conocido, así que intuyo que también reconoceréis mi cara y reconoceréis mi nombre, aparte de por los correos que os han llegado al haberos apuntado a esta charla. Bienvenidos. Deciros muy brevemente que yo estaré todo el rato por aquí, ¿vale? Estaré pendiente del chat, ya habéis visto que he ido poniendo cositas por ahí. ¿Cómo va a ser la tarde de hoy? Pues hoy vamos a hablar de Behavioral Design. Vamos a hablar de cómo aplicar el diseño de comportamientos al diseño de experiencias. Y para eso contamos con tres pedazos de cracks. La charla la va a dar Yasir, el Malaki, que trabaja en The Cocktail, pero también tenemos por aquí a Elena González y a Dani Calero, que son los docentes y directores del curso de Behavioral Design que tenemos en la escuela. Antes de darles el paso, simplemente deciros que va a hablar primero Javier, va a hacer una brevísima presentación, le damos el paso a Dani y Elena y luego ya comenzamos con la charla de Yasir, ¿vale? Pediros mientras están ellos hablando que tengáis los micrófonos apagados, los tenéis todos ya, pero bueno, a veces es como muy fácil darles sin querer. Y luego si queréis al final, una vez que ya acabe Yasir, si alguien quiere abrir el micro y participar, hacer algún comentario, lanzar alguna pregunta a Yasir, a Dani o a Elena, encantadísimo. Si no, mientras tanto, mientras estén hablando en sus discursos, podéis ponerlo por el chat, yo lo rescato y al final lo ponemos en común, ¿de acuerdo? Así que nada, le doy el paso a Javier y nos vemos por aquí. Espero que disfrutéis de la charla. Hasta ahora. Bueno, pues nada, lo primero dar la bienvenida a nuestro invitado, estoy deseando escucharle. Nada, deciros que estos eventos que organizamos siempre es en el marco presentación de un curso, en este caso el curso de Behavioral, que van a presentar Elena y Dani después de mi breve introducción en la que os voy a explicar la escuela, pero muy rápidamente. Nada, esta es una ilustración que nació con nosotros hace 15 años. La hizo un ilustrador sevillano que se llama Martín Satí. Le tengo mucho cariño. Le dije que representase un señor Mr. Marcel y se basó en un personaje de las películas de Jacques Tati, que es un director de cine francés. Y nada, tiene 15 años y me parece que sigue siendo como muy válida. Bueno, esta es la definición de la escuela. Quizás lo más relevante es lo que veis en negrita, a quién nos dirigimos y cómo trabajamos. Y nuestra forma de hacer está basada en estos tres ejes. Cuidamos mucho los contenidos y la selección del profesorado, cuidamos mucho la experiencia y quizás este último punto es muy importante y relevante, por eso está en negrita. Tenemos el firme convencimiento que para una escuela el futuro es hoy, con lo cual siempre tenemos una mirada al futuro e intentamos hacer que nuestros cursos trasciendan el presente y también planten semillitas que nos ayuden en el medio largo plazo. Nada, ahora os presento rápidamente los próximos eventos que vamos a tener. Yolanda creo que os va a pasar un enlace por si a alguno os interesa. Este es el 8 de octubre con Pablo Galeano, Relaja el Coco. A quien le interese el diseño de marcas lo disfrutará, porque realmente Pablo es muy bueno en lo que hace y encima es muy inspirador y muy divertido. Luego tenemos en el 29 una charla con Erlín Sagado de liderazgo creativo. Y luego a mucho, que algunos supongo que conoceréis, el estudio de Barcelona. Bueno, está en Barcelona, está en San Francisco, está en varias ciudades y tienen un trabajo también brutal con marcas y será como la última de este año. Y nada, quería saludar a Elena y darle las gracias por estar aquí, también a Daniel. Nada, os voy a dar paso. Nada, bueno, lo primero, bienvenidos a todos y gracias por sentaros aquí un ratito con nosotros a hablar de Behavioral. Voy a ser muy breve, ¿vale? Porque hemos venido sobre todo a escuchar a Yasir, que tiene cosas súper interesantes que contarnos, pero antes quería simplemente, pues en un minutillo, eh, contaros cómo es el curso, pero sobre todo contaros cómo vemos nosotros, ¿no? Behavioral Economics, ¿no? Y cómo nos gusta comunicarlo, ¿no? Sobre todo basándonos en cómo lo hemos aprendido y trabajado durante todos estos años, ¿no? Elena y yo, ¿no? Cuando hablamos de behavioral, pues, la gran mayoría de las veces hablamos de sesgos cognitivos, ¿no? Seguro que todavía he hablado, escuchar de efecto bandwagon, de social proof, de efecto dotación, ¿no? Todos conocemos ese fenómeno psicológico, ¿no? Que dices, ostras, es que esto la gente se está comportando así porque hay una cosa que se llama tal y eso hace que las personas tal. Y desde luego está genial, ¿eh? Pero para nosotros eso al final solamente es la punta del iceberg. ¿Dónde está el valor? El valor está en conocer toda la psicología cognitiva que está detrás de ese comportamiento, que es lo que nos permite analizarlo de forma concienzuda y precisa, y es lo que nos ayuda a entender, y todo lo que está después, ¿no? Que es cómo podemos afinar un poco
nuestra mirada a la hora de establecer soluciones comportamentales, ¿no? Que es prácticamente la gran mayor parte de behavioral, ¿no? Entonces, simplemente compartiros esto. Para nosotros, behavioral va mucho más allá del fenómeno. Hay que entender la psicología detrás para entender el comportamiento y hay mucho después del fenómeno, ¿no? Que es cómo afinar a través de metodologías em, nuestras soluciones comportamentales. Y le doy paso a mi compañera Elena. Bueno, nuestro objetivo es un poco cambiar un poco el chip y empezar a ver un poco a través de las gafas comportamentales. Y nuestra manera de abordar esto, desde un poco la metodología de enseñanza, va a ser intentar pues, adaptarnos un poco a una metodología que hemos llamado 20-30-50. Y bueno, siempre vamos a tener una parte en la que nos vamos a centrar en esa teoría, en entender bien cuáles son las bases psicológicas de los fenómenos comportamentales que estamos estudiando, ya sea de esos famosos sesgos, de las heurísticas, de los frameworks que vamos a utilizar, para luego poder aplicarlo siempre con sentido y de una forma sólida, ¿no? Con un conocimiento afianzado. Luego vamos a tener siempre muchos ejemplos para poder entender cómo pasar de esa parte teórica, que sabemos que es un poquito más abstracta, a esos casos reales, viendo pues cómo las empresas, cómo las marcas están aplicando este conocimiento en distintos canales, ¿no? Pues en diseños, en publicidad, en campañas, en funnels. Y luego tenemos una gran fuerza puesta en la parte práctica, ¿no? Vamos a aplicar esos conceptos, a ver, sobre todo queremos aprender mucho de los errores, ¿no? De esos errores a la hora de construir diseños comportamentales para poder aprender mejor. Vamos a ver cómo ejecutar esto de una forma más tangible y esa manera, pues es la única que tenemos es practicar y hacer ejercicios, ¿no? Y sobre todo, nuestra intención con todo esto, pues es poder daros unas herramientas, unos conocimientos, pues que son los que nos hubiera gustado a nosotros tener cuando empezábamos y no teníamos todo esto, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Dar como las herramientas que nos hubiera gustado a nosotros tener, o lo que nos hubiera a nosotros ayudado a aprender un poco más deprisa cuando hemos tenido que aprender pues más despacio de lo que nos hubiese gustado, ¿no? Y pues eso, a cometer menos errores y poder aplicar esto pues de la mejor manera posible y es lo que vamos a intentar transmitir en estas clases. Y ahora sí, me gustaría ya pasar al tema que nos trae, que estamos todos deseando. Como decíamos, hoy estamos aquí para escuchar a Yassir. Yassir es Behavioral Designer en la consultora de Cocktail. Es experto en diseñar experiencias, productos y servicios digitales y ha trabajado pues, para muchísimas marcas, para Repsol, CaixaBank, HSBC, Naturgy, Iberdrola, un largo etcétera, aunque antes de sumergirse en este mundo del diseño, pues también ha sido psicólogo clínico, que creo que nos va a contar un poquito más él. Y de hecho, bueno, me gustaría destacar eso, ¿no? Que Yassir, entre otras cosas, va a ser muy importante, muy interesante escucharlo, porque tiene esa experiencia de cómo se unen estas dos disciplinas, ¿no? La psicología y el diseño, ¿no? Como ese conocimiento de las ciencias comportamentales ayuda a mejorar esos productos y experiencias y al final que sean también más efectivas y tengan más impacto. Así que nosotros nos callamos ya. Como Muchas dicen gracias. Yasir, la pantalla Pues es el muchas escenario, gracias. no, la pantalla es todo tuya. Vamos a por ello. Pues muchas gracias por la presentación y la verdad es que se agradece el escuchar ese enfoque, ¿no? Como comentaba Dani, desde la escuela, ¿no? De que esto sea un poquito más de quedarse solamente en esos puntitos, ¿no? Que es algo que yo siempre tengo como esa reflexión. Y también es verdad que por eso también traemos, bueno, traigo esta charla que creo que no vamos a hablar de lo típico, ¿no? Pero me gustaría, ¿no? Que no se quedase como demasiado denso, yo creo que no, y de todas formas luego hay preguntas y vais a tener mi contacto para cualquier tipo de duda. Y nada, como ya me han puesto mi nombre y tal, vamos a dejarlo ahí y ya un poco más lo que importa, ¿no? Que como bien decía Elena, pues eso, llevo unos cuantos años diseñando experiencias de usuario, sobre todo en The Cocktail, y bueno, y al final para muchos clientes que tenemos, ¿no?
Y luego también importante, como bien decía, pues que para mí eso me lo llevo siempre, ¿no? Y en todos mis proyectos, en todos mis trabajos, es esa práctica de la psicología clínica, ¿no? Que es verdad que estuve como 4 años aproximadamente, ¿no? Y sí que fue bastante de tratamiento de problemas de conducta, enfermedad mental. O sea que la verdad que era muy, muy, muy comportamental. Y creo que mola, ¿no? Que veamos cómo todo ese tipo de elementos, cómo se van uniendo, ¿no? A la hora de ponerlos en práctica, ¿no? Por eso esto va a intentar ser una clase súper práctica, ¿vale? Pero lo primero que me gustaría contar, ¿no? Es un poco cómo es ese cambio de la conducta en la psicología, ¿no? Y yo lo veo de una forma bastante simple de dos procesos, ¿no? Que se juntan, ¿no? De dos focos. El primero sería ese proceso, ¿no? Cómo se enfocaba ese cambio conductual. Y aquí vamos a ver, ya empezamos a ver cómo semejanza bastante, ¿no? Como con cualquier otra metodología, ¿no? Donde pues al principio tienes que evaluar un problema, planificar una intervención, realizar esa intervención, ¿no? Ir midiendo continuamente y esto nos va a sonar que es igual en casi todo, ¿no? Realmente cuando tú vas aplicando esto tienes que ser consciente de muchas variables, ¿no? Que se van manejando y aquí es donde llegan los momentos de complejidad, ¿no? A la hora de ser psicólogo clínico conductual. ¿Por qué? Porque al final, dentro de nuestras personitas, ¿no? Hay muchas cosas que nos afectan, ¿no? Pues tenemos esos estímulos, las conductas que están alrededor, que hacemos nosotros, que nos hacen a nosotros, obviamente, ese organismo, ¿no? Que nuestro cuerpo, tanto los neurotransmisores hasta el frío, calor que podamos llegar a tener, ¿no? Al final son muchísimos estímulos, ¿no? Que también vienen desde uno mismo. Luego también el refuerzo entendido como la relación, ¿no? De aprendizaje que tenemos con nuestro alrededor y con los demás seres vivos y no vivos, ¿no? Y nuestras experiencias. Y luego también, ¿no? Esas respuestas que nos da ese feedback, que nos da pues todo ese contexto. Todo eso envuelto, ¿no? En un momento concreto, ¿no? Pues ya así puede ser de nuestra vida o de la vida de la persona o de incluso, ¿no? De un país o de una situación, ¿no? Más concreta, una familiar o algo así, ¿no? Entonces tenemos como todo este conjunto de variables, ¿no? Que intentamos, ¿no? Reducir para que podamos llevar a cabo pues esa evaluación, esa intervención y esa planificación, ¿no? Y cómo aplicamos luego esto, ¿no? Como decía, al final un poco contra lo que estaba comentando, de que al final todo esto nos puede sonar muy, muy, muy parecido a lo que realizamos hoy en día, ¿no? Pues en procesos de diseño más ad hoc, ¿no? Pero es verdad que se aplican, ¿no? Pues esas diferentes gafas, ¿no? Para ver hacia más fuera, hacia más dentro, ¿no? De la persona y ver, ¿no? Con qué interactúa para que vayamos mucho mejor al punto, ¿no? Y entonces, no, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, ¿no? Cuando, o al menos con lo que yo tengo en cuenta cuando yo aplico la psicología, ¿no? Y al final el diseño basado en ese comportamiento, es que tenemos que ver cómo ese objetivo que queremos conseguir lo tenemos súper claro, es un comportamiento que pueda llegar a ser tangible, ¿vale? ¿Cómo podemos conocer esos usuarios y ese contexto teniendo en cuenta, ¿no? Pues lo difícil que es, ¿no? Al final, pues aquí pues somos personas, nos podemos comportar totalmente diferente en muchos ámbitos, ¿no? Eso lo sabemos de nosotros mismos, pues imagínate, ¿no? Cuando estás haciendo algo, un producto, un servicio digital que pierdes como mucho el foco, ¿no? El conocimiento de las personas, ¿no? Pero al final, siguiendo un poco lo que hemos visto anteriormente, podemos aplicar con un poco este proceso la ciencia del comportamiento hasta cierto punto a lo que nosotros queremos mover, ¿no? En la persona final o el usuario final para que consigamos que haga una conducta u otra, ¿no? Entonces, por ir un poquito a ese primer punto, ¿no? Que al final es ese objetivo que llegamos a tener, ¿no? Al final todos nos basamos en un objetivo. Desde la psicología clínica, pues buscas ese cambio en que la persona vaya a mejorar y que se coma menos las uñas, o puede ser cualquier cosa, ¿no? Y luego en un proyecto, por ejemplo, ¿no? Para un servicio, un producto digital, pues va a intentar, ¿no? Que aumente el uso de esa aplicación. Querer, ¿no? A lo mejor, pues para la persona siempre va a haber un win-win, ¿no? Pues a lo mejor puede ser que
pues estas aplicaciones que hay de wellness de pues, beber más agua o andar más, etcétera, ¿no? Al final es cuidarte, ¿no? En sí, ¿no? Vas a tener también ese beneficio y luego cómo vas a diseñar ese comportamiento para que haya un match, ¿no? Entre los objetivos que vamos a tener de negocio, que no va a ser solo uno, van a ser unos cuantos, pero luego también, ¿no? Como por parte de la persona, pues qué objetivo puede llegar a tener, ¿no? Que al final eso conecta muy bien, ¿no? Normalmente con parte de la propuesta de valor, ¿no? Principal que pueda llegar a tener el producto, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Al final que tenemos que tener muy en cuenta ese objetivo de negocio para que nos ayude, ¿no? A levantar todas las iniciativas necesarias, ¿no? Y no ser demasiado naive de, bueno, pues lo más importante es esa conducta y luego no tenemos en cuenta, ¿no? Lo que nos va a ayudar a movernos hacia allá, ¿no? Y luego, a nivel de qué necesitamos saber, pues si fuese una intervención clínica, pues tendríamos una sola persona, tendríamos muchísimo tiempo para conocer a esa persona, para preguntarle a ella, al entorno, a indagar un poco, ¿no? En lo que viene siendo su perfil sociológico, ver también, ¿no? Pues qué tipo de intervenciones ha tenido anteriormente. Luego la realidad es que luego en diseño pues tenemos muy acotado, ¿no? Estos aprendizajes, pero sí que es verdad que siempre podemos saber dónde buscar, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante en este tipo de casos, en cómo aplicarlo, que es entender, ¿no? Pues a la persona le van a afectar ciertos factores psicológicos que se reproducen en el 90% de las personas, ¿no? Vamos a saber que podemos utilizar ese tipo de elementos, igual que también vamos a poder saber utilizar esos factores sociales que se van a dar en el momento y en el contexto que se realiza ese nuevo o se quiere dar a luz, por así decirlo, ese nuevo producto, esa nueva feature o lo que se quiera estar diseñando en ese momento, ¿no? Al final también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Esa relación entre tanto esos factores como con la persona, ¿no? Y con esta pequeña reflexión, luego somos capaces de acertar más, ¿no? En dónde pongo mi tiempo, dónde pongo mis recursos, dónde pongo mi energía a la hora de conocer mejor a los usuarios, ¿no? Y me va a ayudar eso al final a que a la hora de aplicarlo podamos tener muy claro, ¿no? Cuál es nuestra conducta original, cuál es la conducta objetivo que yo quiero. Pues ponía un ejemplo muy simple anteriormente, ¿no? De comerse las uñas, pues el objetivo es comerse, no dejarse de comer la uña, ¿no? Pero en ese proyecto, ¿qué vamos a empezar? Hasta que vamos a acabar, pues la persona va a ir con sus altibajos, se va a comer mal las uñas, ahora va a empezar a tocarle a las uñas y a quitársela con las manos, o sea, va a tener como muchos estados, ¿no? Y va a ser un proceso en el que va a ir pues con altibajos al final, ¿no? Pues un poquito igual, midiendo también en cada paso lo que se pretende hacer, ¿no? Desde el diseño del comportamiento a partir de, por ejemplo, cuando estamos haciendo una nueva funcionalidad, ¿no? ¿Cuándo se está utilizando eso? ¿Cuánto se utiliza? ¿En qué canal lo podemos usar? Eso nos va a dar todas las claves para que sepamos, pues, esa persona, si lo ponemos en el ejemplo anterior, pues, cómo podemos contactar con ella, en qué momentos le ocurre más o en qué momentos le ocurre menos, y vamos a tener en cuenta también que todo lo que nosotros vayamos a planear, ¿no? A planificar, no va a ser siempre algo que va a acabar con eso en un segundo, ¿no? Sino que va a perder todos los reforzadores, todas las cosas que vamos aplicando, va a perder efecto, ¿no? Al final, a todos nos puede sentar muy bien, por lo decir de una forma, para bajar el estrés, dar un paseo o dar un paseo por el parque, pero si solo tenemos eso, al final va bajando la eficacia de ese, vamos a, entre muchas comillas, tratamiento, ¿no? O forma de llevarlo. Pues lo mismo, ¿no? Cuando realizamos lo mismo en productos o servicios digitales, pues tenemos que tener en cuenta ese contexto, que puede ser una aplicación, smartwatch, puede ser cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Pero luego también que cada uno de esos elementos hay que verlo a lo largo del tiempo y que incluso cuando consigamos esa conducta objetiva, ¿no? También vamos a tener que seguir utilizando elementos para perpetuar un poco esa conducta, ¿no? En caso de que el objetivo también de esto sea ello, ¿no?
Y luego ya vamos a lanzarnos un poco más a la práctica, ¿no? A dónde se baja todo esto, ¿no? Estos dos ejemplos que está poniendo continuamente entre los dos mundos. Em, Porque al final, ¿no? Esto es lo que queremos ver. Es, bueno, y esto luego cuando yo tengo que diseñar algo muy concreto, ¿cómo se traduce, no? Pues aquí tenemos un ejemplo de una sociedad, ¿no? Que lo que quiere es tener más suscriptores, ¿no? Y como en una sola pantallita, ¿no? Se meten muchos conceptos aquí y muchas variables. Pero es verdad que, como decíamos anteriormente, empezamos, ¿no? Pues por ese objetivo que tenemos, ¿no? Al final, no solo queremos que esa persona se suscriba, ¿no? Sino que también que sea algo a largo plazo, ¿no? Y para ello tenemos que entender, como comentaba anteriormente, qué variables afectan aquí, ¿no? La capacidad tecnológica que tienen esos usuarios, cómo pueden entender ese proceso, ¿no? Que hay cosas aquí que nos van a sonar a diseño 101, ¿no? 100%, pero es verdad que esto nos va a abrir puertas a hacer nuestras preguntas a no verlo solo de esta manera, sino también, hostia, pues yo quiero también que sean personas con discapacidad o con un grado más o menos de habilidades, pues entonces todo esto nos va abriendo nuevas puertas, ¿no? A que podamos pensar en otros perfiles incluso, ¿no? Aunque parezcan cosas como súper básicas del mundo del diseño, ¿no? Y luego, ¿no? Pues también cómo afecta ese compromiso, ¿no? A largo plazo de la decisión, que es un factor súper importante, ¿no? Pues justo en este ejemplo, uno de los mayores problemas que tenían era ese, ¿no? Que yo puedo dar una vez, pero a lo mejor no quiero prolongar mi decisión de voy a estar dando una aportación durante X tiempo, ¿no? Y ese miedo al compromiso, ¿no? Que se decide, también hay que tenerlo en cuenta y saber cómo funciona, qué perfiles evolutivos tienen esos usuarios. Con eso lo que me refiero básicamente es, sin tanta palabreja, es básicamente, oye, pues mira, no funciona igual una persona joven que una persona mayor como yo o una persona más senior. Pues entonces todo eso también vamos a tenerlo en cuenta a la hora de cómo ese constructo de cómo ven el ayudar a otras personas en cada una de las generaciones también nos podría llegar a dar algún output, ¿no? Interesante para, volvemos a decir, que no es solo lo que yo aplique en esta pantalla en este momento, sino que es un proceso que tiene que seguir a lo largo del tiempo y tenemos que de alguna manera, ¿no? Guiarlo en base a pues la realidad real, realidades o verdades que podamos agarrarnos. Y luego también, ¿no? Podemos ver cómo afecta la empatía a este tipo de causas, si es controvertido o no el apoyo a esta causa, o también podríamos decir, ¿no? A ciertos em, agentes, ¿no? Que probablemente no todos tienen como una connotación negativa, pero bueno, hay unas personas, ¿no? Que tienen connotaciones negativas sobre ciertas agencias y otras que no, ¿no? Pues entonces también tenemos eso en cuenta para manejar ese discurso, ¿no? Y saber qué podemos decir. Igualmente, ¿no? Cómo percibimos, y aquí ya un poquito más a lo grande, pero yo creo que lo he dicho anteriormente prácticamente, que es como en esa cultura, ¿no? Al final, si esto está basado para funcionar en España, cómo tenemos en cuenta esa cultura judio-cristiana, entre comillas, ¿no? Para premiar socialmente a la ayuda, ¿no? ¿Cómo entienden las personas en este país? Básicamente, el ayudar a otra persona. Y esto no hace falta hacer estudios por cada una de estas preguntas que podría dar para uno, pero sí que podemos recoger pues, cosas que ya se han realizado anteriormente, coger puntos de opinión, entonces nos van a ir ayudando a al menos tener un frame, un contexto sobre ello. Y también a cada una de estas patitas poder ir evaluándolo a lo largo del tiempo. Y por otro lado, ¿no? Al final, ¿dónde intervenimos, no? Pues las anteriores preguntas al final nos han ido dando mucho camino vamos, para hacer, ¿no? Al final tenemos cómo podemos eliminar barreras, ¿no? Al final, pues algo básico del diseño, ¿no? Que deberíamos de hacer todos es eliminar todas las barreras que podamos, ¿no? Pero es verdad que siempre que lo entiendan las personas, ¿no? Pues ahí lo vamos mezclando ya con otra variable, ¿no? Que sería, pues, el momento evolutivo que está, con qué tipo de mensaje vamos a mandarnos, sobre el tema del compromiso, cómo podemos ayudar a partir de ahí también, entender qué tipo de arquetipos podemos tener para saber que a lo mejor pues, podemos mandar mensajes personalizados a unos y a otros, ¿no? Por el tema que hablábamos
anteriormente de generar esa transparencia en cuanto a cómo de controvertido no puede llegar a ser ese apoyo. Luego, obviamente, ¿no? Vamos a utilizar esos nudges para saber, pues si sabemos que ciertas personas tienen una tendencia a ese efecto anclaje, a la red social, a la versión ambigüedad, etcétera, pues vamos a aprovechar eso también, ¿no? Para usarlo, pero teniendo en cuenta que todas esas acciones al final tienen un periodo muy corto de vida o corto de vida, ¿no? Que al final no podemos utilizar eso continuamente, pero al final pues va perdiendo efecto. Y por último, ¿no? Pues esos reforzadores que podamos llegar a conseguir, ¿no? ¿Verdad? Que eso depende 100% del negocio que sea, pues no siempre se propone, no siempre se pueden tener, pero por ejemplo, en este pues siempre sacas algún puntito para que podamos subirlo, ¿no? Y al final, pues aquí tenemos un tipo de deducciones, el prestigio social, por ejemplo, ¿no? El cómo yo me puedo ver reflejado en otras personas, pues no tienen por qué ser siempre reforzadores, ¿no? Tangibles al 100%, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el dinero que yo me deduzco, pero también pueden ser a nivel social, de prestigio, etcétera, ¿no? Al final, todos estos elementos van a ir eh, afectándonos en diferentes variables, ¿no? Tenemos pues todo ese conjunto de variables personales, pues hay todo lo que afecta a la emoción, como hemos hablado, ¿no? De la empatía, hay cuestiones que afectan a la conducta, como hemos hablado, ¿no? De estos reforzadores que contaba al final, en el pensamiento, en cómo los usuarios hacen ese framing de el problema y cómo pueden atajar esa solución, ¿no? También teniendo en cuenta de que desde ahí podemos trabajar mucho la emoción, ¿no? Por ejemplo, pues podemos caer en esto yo no puedo hacer nada porque yo no tengo habilidad para resolver todo el mundo, ¿no? Es un poco un pensamiento que viene de esa emoción más pesimista de no se puede hacer nada, ¿no? Y aportar ese locus de control a la persona, ¿no? Y decir, vale, pues sí, yo puedo cambiar o esto va a poder cambiar X cosas o tanto la cosa X, pues eso va a ayudar, ¿no? Al final a esas métricas. Esas variables sociales que en este caso, pues tampoco estamos jugando mucho con ellas, o en ese caso no jugamos mucho con ellas, que sobre todo, ¿no? Al final pues el momento en el que esa sociedad se encuentra, pues pongamos un ejemplo muy que en ese contexto no pegaba mucho, pero podría pegar en otros, por ejemplo, como el actual, ¿no? Que tenemos a lo mejor, pues hay una guerra, pues entonces podemos ayudar, ¿no? De ese contexto concreto social que se está viviendo, ¿no? De muy de actualidad, pues poder apoyarse ahí, ¿no? Luego también podemos ver cómo en la variable de actualidad, qué tendencias hay, si ahora se lleva más ayudar a los demás o se lleva más el no ayudar, ¿no? El apoyar una causa y compartirlo en redes sociales o no, ¿no? Y todo eso nos van a ir dando pistas de qué tipo de cosas podemos utilizar, ¿no? Y por último, pues eso, lo que comentábamos antes, ¿no? De la variable evolutiva, que en este caso concreto, ¿no? Iba muy pegado al final o lo utilizamos más que nada en la forma de usabilidad, ¿no? Y en eliminar ese tipo de barreras, ¿no? Porque para este tipo de usuario era lo que más necesitábamos. Y ahora vamos a ver un ejemplo bastante más complejo, que a mí me hace bastante más ilusión también, porque la complejidad, ¿no? Pues tiene esa cosa, ¿no? Que nos gusta más, que al final no es como retar a esas personas que aumenten en inversión y ahorro. Y aquí no hay importancia ninguna, obviamente, ¿no? Pero sí que es verdad que enfocándolo desde el mundo, desde el cambio comportamental, pues podemos resolver algunas preguntas, sobre todo, ¿no? A la hora de los objetivos un poco que se planteaban que decíamos, pues, cómo las personas se inciden en el ahorro, se inician en el ahorro, cómo las personas pueden hacerlo de forma periódica, ¿no? Y mantengan ese hábito, pues como comentaba anteriormente, no solo nos quedemos en, oye, he usado tal palanca, ahí te voy a dejar, no, ahora también tenemos que buscar X, N palancas para que sigamos realizando lo mismo, cómo podemos hacer también para que ahorren, ¿no? A través de otros mecanismos que la gente a lo mejor puede tener disociados. Y aquí vamos a hacernos otra vez grandes preguntas que nos van a ir ayudando, ¿no? A todo esto. Que al final van a obedecer de nuevo, ¿no? A ese comportamiento, emoción y pensamiento a un nivel muy personal,
pero que podemos indagar no fácilmente, pero bueno, podemos hacer una aproximación desde muchos ámbitos, ¿no? Pues hay equipos multidisciplinares que hay gente que se dedica mucho más a la investigación, son muy expertos en ello, luego hay otros equipos que son más mix, pero si al final siempre podemos buscar a alguien o un apoyo o referencias que nos puedan ayudar. O sea, con lo que quiero decir que no hace falta ser psicólogo ni mucho menos, ¿no? Para que más o menos con este mindset no podamos decir, vale, ¿qué entienden las personas por ahorro e inversión? ¿No? Pues una pregunta que nos vamos a hacer todos, pero cuando nos la hagamos, hagámosla también desde la emoción, cómo sienten esas emociones, cómo sienten ese pensamiento o qué elementos del pensamiento, ¿no? O del factor cognitivo, para decirlo más pomposo, podemos intentar conseguirlo, ¿no? Que cambien o que se adapten a ello, ¿no? Que lo tengan en cuenta, cómo también podemos hacerlo, ¿no? Desde ese plano conductual, ¿no? Y qué variables va a haber. Luego, qué emociones tienen que ver con ello, como he dicho, cómo podíamos iniciar ese primer comportamiento, que va a ser totalmente diferente al mantenerlo. Y luego ya en otros ámbitos más sociales, pues esa cultura, ¿no? Donde se lanza el producto. Vamos a entender bien, ¿no? Va a funcionar igual en países de cultura musulmana muy arraigada, donde sean muy religiosos, porque hay ciertos elementos de esa cultura que rechazan alguna forma, ¿no? De lo que es la inversión, ¿no? Porque puede darse con préstamos, etcétera, ¿no? Que algo que se rechaza. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos más culturales, vamos a también, ¿no? aterrizar unas soluciones que afecten mejor, ¿no? a ese conjunto de la población que queremos, ¿no? Pero que eso también no va a tener en cuenta pues, esas subculturas que se forman. Pues que no solamente es, por poner un ejemplo así muy tonto, pues hay cierta gente, ¿no? Pues que puede ser más adinerada, puede ser más hippie, puede ser más, pues al final vamos montando como diferentes subculturas también, urbanas o no, ¿no? De donde podamos también tirar información. Todo eso al final nos va a dar muchas variables que también tendremos que llegar, ¿no? Un momento en el que agotemos un poco más y digamos, vale, necesitamos esta, no necesitamos la otra, esta me merece más la pena, esta menos, o no entrar en los canales que yo puedo utilizar para realizar esta intervención, por así decirlo, entre comillas, o este producto o diseñar este servicio. Luego también ¿no? tenemos que tener en cuenta pues esas tendencias sociales, ¿no? Cómo de duraderas son, pues si ahora se lleva, por ejemplo, o hace unos años más bien se llevaba, ¿no? Pues todo el tema de cripto, y había mucha gente muy metida, ahora hay un poquito más de rechazo en lo que es la tendencia, porque se ha visto que tampoco es la panacea y nadie se ha hecho rico en 2 días, obviamente, pues un poco igual, ¿no? También tener en cuenta qué de importantes son esas tendencias para que no caigamos en simplemente ir hacia eso porque es lo que se lleva en este momento, ¿no? Que también es una cuestión que yo creo como diseñadores a veces no nos pasa de irnos a esas tendencias más que a si esta tendencia realmente tiene una repercusión social o tiene un arraigo social o tiene un arraigo en la psique, ¿no? Por así decirlo. Luego, por otro lado, tenemos ese momento evolutivo, ¿no? Pues de un joven, pues la jubilación no la ve directamente, ¿no? O no la tiene muy metida en su mente. Igual que una persona, ¿no? Pues en sus últimos años lo único que está pensando es en la jubilación y algunas personas pues la pensamos desde hace antes, ¿no? Unos cuantos años anteriores. Y al final esto cómo lo tangibilizamos, ¿no? Pues esto, haciendo nuestras preguntas, lo que teníamos era un punto muy concreto donde nosotros sabíamos que podíamos acceder, ¿no? Y en este ejemplo, entender que el ahorro es una cuestión que no tiene por qué tener que ver con un objetivo concreto, ¿no? Que va a haber perfiles que van a tener un ahorro totalmente abierto, ¿no? No necesitan enfocarlo tanto. Luego, por otro lado, también, ¿no? Tener en cuenta en lo que comentaba, ¿no? En cómo sacar cosas que son tendencia o muy actuales, ¿no? Del momento, por ejemplo, ¿no? Pues todo el tema de inflación, ¿no? Es algo que va a funcionar ahora o funcionaba antes, pero en unos años a lo mejor ya deja de funcionar. Luego también, ¿no? Cómo entendemos todo el sistema del aprendizaje, ¿vale? Que eso es un melón súper grande, ¿no? Pero al final que también nos puede ayudar, ¿no? Que es otra herramienta del aprendizaje, que es la primera que siempre damos,
pero como a lo mejor algunos conocéis, ¿no? Pues tenemos esos dos sistemas, que uno es mucho más declarativo y otro más, entre muchas comillas, emocional, ¿vale? Que nos va a llevar, ¿no?, a realizar las conductas de una forma u otra y no siempre ese aprendizaje no procedimental, ¿no?, o declarativo, nos va a ayudar a ello, ¿no? Por eso es importante, pues, tener otras cuestiones como aprendizajes procedimentales, ¿no? Como empezar a crear pequeñas dosis de ahorro, por ejemplo, ¿no? O empezar a hacer challenge, o empezar a hacer pequeños pasitos que comiences y luego aparte también, ¿no?, que te ayuden a ir haciéndolo y tú te vayas dando cuenta a través de un procedimiento, ¿no? Que no sea tanto el aprender a través de un libro, ¿no?, sino más por la práctica, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y aquí pueden entrar 100.000 cosas. Verdad que esto pueden sonar como muy mainstream, tal. Al final las soluciones son cosas que tienen que convivir, ¿no? O algunas de estas soluciones que vemos aquí tienen que convivir en canales que tenemos que adaptar y luego también es importante que es más, o sea, es más importante más bien el cómo proyectamos todo esto a que a futuro no solo hagamos ese trigger, empecemos, sino también, ¿no?, mantengamos esa conducta. Que yo creo que lo he dicho ya como 500 veces, pero creo que es de las cosas que más se nos olvida, que simplemente, bueno, empezamos una conducta y ya nos olvidamos de ella, ¿no? Y realmente eso es perderlo a los 10 segundos porque no nos valdría para nada, ¿no? Igual que también, ¿no?, el no tener ese mindset de todo lo que he estado comentando ahora mismo, ¿no? De cómo podríamos enfocar esto, pues tener en cuenta que vamos a tocar muchas cuestiones emocionales, como puede ser la gestión emocional. O sea, un día yo me puedo levantar muy mal y decir, pues voy a vender todos mis assets de inversión. Oye, pues no, a lo mejor no es muy buena idea, ¿no? O cómo yo, por ejemplo, voy a hacer que la persona a través de esa aplicación, por ejemplo, pueda motivarlo de forma intrínseca, ¿no? O cómo voy a reforzarlo, o cómo voy a tener en cuenta su percepción del esfuerzo. Todos estos elementos, hasta cierto punto, ¿vale? Porque al final son muchísimas variables, no vamos a poder controlar todas, obviamente, y menos en el diseño de un producto, por ejemplo, digital, ¿vale? Pero si las tenemos en cuenta, habrá algunas que se nos ocurran maneras para hacer algo con ellas y habrá otras que no, ¿no? Pero no tienen por qué quedarse en una feature o en un mensaje, sino que tienen que ser relaciones a largo plazo al final. Porque vamos a ver cómo en la variable social nos van a ayudar mucho a la hora de conceptualizar y las variables de actualidad pues nos van a ayudar mucho a continuar, ¿no?, en los mantenimientos o los cambios que queramos dar en el usuario una vez que ya ha comenzado X, ¿no? O también, bueno, como un trigger, como hemos visto anteriormente, ¿no? Pero sí que es algo súper acotado, ¿no? Mientras las redes sociales son algo que van a durar más. Mientras que, por ejemplo, la evolutiva, pues podemos aprovecharla para cambiar radicalmente nuestro producto de un sitio a otro o lo podemos utilizar también para entender muy bien, ¿no? Porque de esto sí que hay muchísimos más estudios, ¿no? Por ejemplo, pues de esto del ahorro y la inversión segmentados por edades, vamos a tener a patadas, ¿no? Pues entonces vamos a tener mucha información sobre ello que vamos a poder utilizarlo. Mientras que luego el ejercicio que aquí viene, yo creo, más fuerte a nivel de como diseñadores, es al nivel de decir, vale, ¿y cómo piensa, cómo siente esta persona y qué conducta? Y fuera más allá, ¿no?, del mapita de piensa esto, siente esto, ¿vale? O sea, llevarlo un poquito más allá, eso sería, y ese mindset de cómo lo voy a utilizar, para mí, ¿no?, al final es más el behavioral design, es cómo yo hago un cambio de comportamiento y lo planifico, ¿no? Y ya como última reflexión, ¿no?, antes de terminar, me gustaría, ¿no?, que pensásemos en, vale, eso todo muy bonito, pero cuando sale bien, ¿no? ¿Y qué puede salir mal, no? Y aquí vamos a ver, ¿no?, vamos a empezar a tener una visión crítica oye, cuidado, que esto si lo utilizamos funciona, pero hacia dónde vamos también y no simplemente porque, bueno, pues vamos a engañar a las personas, pero es verdad que podemos hacer cosas o queriendo una voluntad maravillosa, hacer cosas negativas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues estos dos ejemplos que traía, que obviamente Instagram no nació con una voluntad, ¿no?, de generar adicción a nadie, pero al final esto ha ocurrido. Entonces, si supiésemos qué mecanismos hay detrás y nos hacemos la pregunta
que necesitamos, puede que nos ayude a ello, ¿no? Y luego también, pues por ejemplo, o Robinhood, que al final tiene una aplicación que vende un poco la inversión de una manera muy trivial, o en algún momento lo ha hecho, es verdad que ya se ha alejado un poco más de ese camino, me parece genial, que era más como si fuese un juego de casino, ¿no? Casi una tragaperra. Lo cual, pues obviamente no voy a entrar ya en planos éticos, pero hay que tener en cuenta que puede hacer que las personas gasten su dinero de una manera que no desea, ¿no? O que puede llegar a ser un punto negativo en sus vidas, ¿no? Y eso pues pasa pues con cada cosa que hagamos, ¿no? Yo creo que molaría el ver, ¿no? Ese deber que tenemos, ¿no? Al realizar cualquier diseño, realmente estamos haciendo eso en cualquier producto o servicio, cualquier historia que lleguemos a diseñar, realmente vamos a tener un impacto en alguien, ¿no? Que va a generar una nueva conducta y una nueva forma de relación, ¿no? Con ello. Entonces, sobre eso tenemos que intentar al menos ver qué puntos o qué variables vamos a atacar al principio, y luego, ya que hemos hecho ese ejercicio, trasladarnos un poco en, pues, qué podría salir mal con esas variables evolutivas, cómo podríamos afectar con este producto o servicio a las emociones de la persona. Pues ahí tenemos todos los ejemplos de redes sociales, por ejemplo, en el pensamiento, ahí tenemos ejemplos también, ¿no? Voy a recriticar mucho a las redes sociales, aunque sea consumidor, pero luego también, ¿no? En cómo las conductas, por ejemplo, pues una conducta que puede ser algo súper bueno, como los pasos, puede llevar a alguien a una conducta negativa, que sea estar todo el rato obsesionado con dar 10.000 pasos, ¿vale? Entonces, todo eso al final nos puede llevar a unos futuros, entre comillas, que no nos convienen tanto, ¿no? Y para mí esto es como lo más importante, creo que de todo lo que he contado. Voy a terminar ya aquí, pero sí que me gustaría recomendar, o sea, algunas referencias bibliográficas que para mí han sido importantes y que creo que pueden hacer como una buena base, ¿no? A la hora, sobre todo, de la práctica. Tenemos el Designing for Behavior Change, que realmente sí que es un libro, mira, no me lo invento, que lo estaba usando de verdad, porque muchas veces pues creo que hay gente que recomienda cosas que a lo mejor luego no se lee, pero bueno, es importante, ¿no? Sobre todo a la hora de la práctica, a mí me ha ayudado mucho, entonces lo cuento de forma personal. Design for How People Think es realmente algo que es más teórico, un poquito más teórico, pero también se pueden sacar aprendizajes que están chulos. Hook sí que es algo que yo creo que todo el mundo del diseño lo conoce, pero para mí es al final leerlo desde otro mindset, cómo cambiar conductas, porque realmente lo que ha hecho es leerse una gran parte de la literatura que hay de cambio conductual, y súper bien explicado, súper bien contado, súper bien aplicado. Y creo que es también muy buen libro. Y para la gente un poquito más friki de la psicología, pues me traía el Behave, que básicamente es la historia, y bueno, la historia de la psicología no, pero se cuenta muy agradable, pues toda la psicología, ¿no? Y vas a entender muy bien, ¿no? Cómo pensamos desde puntos de vista más biológicos hasta más conductual, ¿no? Y con esto ya me callo un poco, con estas recomendaciones. A ver si podemos tener algunas preguntitas, y yo creo que eso también podemos dar más. Muchas gracias, Yasir, muy interesante. Le voy a dar la palabra a David Lobo, que ha hecho una pregunta muy interesante. Dani le ha contestado y me ha dicho que no le importaba abrir el micro y lanzarla a él, así que adelante. Hola, Ahora, buenas tardes, ¿qué tal? muy buenas tardes. Buenas. Bueno, Yasid, muchas gracias por la ponencia, que me está gustando mucho. Y nada, te lanzaba una pregunta en relación al tema de behavioral, que tenemos que tener en cuenta que partimos de la base de que hay muchos sesgos, ¿no? Cuando has hablado sobre ello, me ha hecho mucha gracia el tema de, pues eso, los sesgos de anclaje, de escasez, un poquito ver, pues yo qué sé, la versión que tiene la gente a la pérdida. Entonces, me gustaría saber cómo puedes atacar todo eso sin dejar nada de lado. Es decir, cuando tú tienes que elegir atacar todo eso en conjunto, al final tienes que quitar cosas del medio, ¿no? Y al final eso no deja de ser un sesgo en sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo puedes enfocarlo para poder iterarlo
hacia tu producto y que ese producto sea válido, ¿no? Que es lo que me gustaría saber, si juega en nuestra contra o no, nada más. Un placer, gracias a los tres, a Elena, a Dani y a ti, porque la ponencia es maravillosa, de verdad. Buena pregunta, la verdad es que sí, ¿eh? Pues, o sea, lo primero es, tenemos esa batería de herramientas, ¿no? Y como un poco lo que comentaba, tenemos esas herramientas, pero tenemos que tener en cuenta que no todas siempre van a aplicar, no para todos los usuarios. Entonces, a medida que seamos capaces, tengamos una sofisticación mayor, podamos atacar a diferentes usuarios de forma diferente, pues mucho mejor, ¿no? Joder, qué feo ha quedado atacar a usuarios, pero ayudar, ¿no? O movilizar mejor. Pero sí que vamos a ir utilizando diferentes. Entonces, nos viene genial tener muchos si somos capaces de tener muchos o hemos identificado muchos de ellos, porque de nuevo va a ser un continuo, ¿no? Vamos a necesitar o podemos movilizar la conducta al inicio con X o N número de sesgos para luego ir moviéndonos a en el segundo mes o el primer mes en lo siguiente, el tercer mes lo siguiente, el cuarto mes lo siguiente. Y aunque no es una relación a largo plazo y a lo mejor es un portal de venta, por ejemplo, o como el primer ejemplo que he mostrado, ¿no? Que eso seguramente es una relación que yo voy a tener con ese punto concreto y luego ya no volveré ahí, pero eso lo puedo ir iterando, ¿no? Y ir jugando con ello de, pues un mes estoy utilizando esto, el siguiente mes los cambio y voy utilizando otros, ¿vale? Y también voy a ver cuáles funcionan mejor, cuáles no, obviamente, pero todas las herramientas que tengamos, algunas caerán porque no somos capaces de utilizarlas, otras porque a lo mejor para nuestro usuario concretamente no nos viene bien, otras pueden caer porque tenemos que pensar en cómo eso a lo mejor puede sentirle mal, por ejemplo, el prestigio social en algunos productos pues no puede funcionar muy bien porque estás atacando, ¿no? Algo que es pues no muy la humildad, etcétera, ¿no? Que puede ser base de la marca, por ejemplo. Entonces, ciertas cosas se van a ir cayendo, pero si tienen muchas, tenemos mucho tiempo, entiendo, para que la podamos utilizar, ¿no? Y priorizar. Pues, vale, muchas gracias. Y a Yolanda darle las gracias, por supuesto. De verdad. Nada, a ti, que además has hecho doblete ayer y hoy en los dos eventos, así Sí. que y participando, y participando. De momento no hay más preguntas, están un poquito vergonzosos. Estaba revisando también si por YouTube había alguien, pero no han puesto tampoco ninguna pregunta, así que Yo os quería dejo. añadir una, Ay, una dale. reflexión a este tema, David, y es que yo creo que hay que asumir una cosa. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Al final, un sesgo cognitivo no deja de ser una desviación sistemática de la interpretación que como humanos hacemos de nuestro contexto. Es decir, nos equivocamos al interpretar una información, nos equivocamos a interpretar un estímulo, una frase, un anuncio, un impacto, ¿no? Entonces, y es una de las cosas en las que se ancla el paternalismo libertario para justificar, ¿no? Ya sabéis todo el conflicto ético que ha habido siempre sobre el tema de behavioral y de las intervenciones comportamentales en behavioral economics. Entonces, en este sentido, si nosotros asumimos que simplemente por el hecho de ser personas estamos sesgados, porque tenemos esos errores de interpretación, ¿no? Es imposible ser 100% preciso en la inteligencia. No sé si la inteligencia artificial lo será. Ya hay por ahí sesgos que hablan de sesgos en los algoritmos, para que todos los que quieren meterse en ese mundo tampoco están libres de sesgos la inteligencia artificial. Pero en el momento que asumimos eso, no nos queda nada más que el conocimiento y la metodología, ¿no? Para intentar librarnos lo más posible de ellos, nosotros como constructores de soluciones y a nuestros clientes como decisores de ellas mismas, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, bueno, podemos intentar ser lo más precisos que podamos, pero probablemente sea un objetivo difícil de conseguir, ¿no? Al final lo Dani, a interesante... mí me da la Sí, sensación de que es una especie como de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que vas sacando soluciones y vuelves otra vez porque te encuentras otro tipo de comportamiento, otro tipo de sesgo y otra vez a dar una vuelta. Entonces es una rueda infinita, que es lo que preguntaba. ¿Cómo se claro. puede solucionar eso y cómo se puede plasmar en un producto, ¿no? Para lanzarlo nosotros. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención de la ponencia que estáis dando, que me gustaría ver si hay algún tipo de solución. Creo que no, por mi poco conocimiento, pero de verdad es tan interesante que lo sé. Sí, pues, Nuestra, Nuestra solución, soy muy breve, es mejor hecho que perfectos, ¿no? Es un lema que tenemos siempre dentro de los equipos, ¿no? La perfección simplemente es muy difícil de alcanzar. Hay que encontrar el equilibrio entre
sea, al final, cuando nosotros trabajamos soluciones comportamentales sobre diseños concretos, siempre hay cosas que emergen en la evidencia después del análisis por encima de otras, ¿no? Al final es atacar sobre todo esas partes o esas patitas de la decisión. Centrarnos en cubrirlo todo, creo que va en contra, bueno, va en contra del propio negocio en muchas ocasiones, ¿no? Y sobre todo hablando de temas de optimización, de temas de soluciones, todo, probablemente todos los que estemos aquí somos profesionales del UX y sabemos los plazos que manejamos, los objetivos. Entonces, bueno, para mí la solución es una solución práctica, sobre todo. No sé si sirve. O sea, si puedo aportar alguna cosilla. También creo que es un poco lo que decía Yasir. Al final, bueno, creo que no es tan fácil tener tantos puntos detectados. En realidad, eso sería mucha suerte, tener como muchas cosas que poder probar. Para nosotros sería como el escenario ideal, porque muchas veces lo complicado es detectar cuál es la palanca que tienes que tocar. Entonces, si tenemos muchas palancas que tocar, yo diría que la solución estándar es lo que decía Yasir, probar y probar. O sea, experimentar, testar y intentar hallar la mejor solución. Y luego es cierto que una vez que vas haciendo cosas, te vas sumando un poco a tu mochila de conocimientos, ese conocimiento previo y ya sabes un poco qué cosas pueden funcionar más o menos, pero vamos, que como dices, o sea, al final vas a tender, es como el heurístico de disponibilidad, ¿no? Tu cerebro va a priorizar aquellas cosas que tienes, que has usado más, ¿no? Aquellas palancas que has usado más. Por eso también es muy importante, creo, estar siempre buscando más conocimiento, ¿no? Porque si no te vas a quedar estancado en esos tres, o sea, en esos 10 palancas comportamentales que siempre usas y probando eso y no te vas a ir a nada más. Entonces, nosotros somos muy partidarios de estar siempre actualizándonos, de consultar papers, de consultar nuevas investigaciones que están hechas, porque si tú es muy difícil que vayas a detectar algo que no está en tu cerebro. Si no, o sea, si no lo tienes disponible, es muy difícil que vayas a detectar algo que no conoces, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante estar todo el rato actualizados y todo el rato viendo investigaciones nuevas, viendo que experimentan otras personas, otros equipos, otras empresas, siempre ver qué es lo que se está haciendo también en el mundo académico, intentar aplicarlo también al mundo empresa. No sé si eso te, me Sí, puede sí, ayudar, David. perfecto, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Elena. Lo que te digo, es decir, que vas abriendo cada vez más cosas y esto es genial para la gente que nos gusta más el UX que el UI, ¿no? Esto es investigar, investigar, investigar y llegar hasta el fondo. Pero es eso, lo que tú dices, que abrir más cosas es positivo, ¿sabes? Que es lo bueno, que puedes probar más cosas. O sea, nosotros estamos encantados de probar un montón de cosas. Cuanto más podemos probar, mejor, porque más conocimiento vamos adquiriendo para las siguientes veces. O sea, que eso es el mejor escenario que nos puede pasar. Muy bien. Y Muchas luego hay gracias. otro punto, David, que comentabas, que yo creo que queda para otra conversación bastante larga también, es cómo autogestionar los sesgos que tienes, ¿no? Que al final, pero eso que te vale para esto, que nos valdría Y o no para para la todo en vida. la vida, casi, claro, justo. Que también, ¿no? Al final es como entrenarte a ti mismo en, oye, mira, pues esto, mira, he fallado en este pensamiento porque estoy haciendo una generalización, estoy haciendo no sé qué, pero realmente, o sea, nadie lo tiene, si no lo haces procedimentalmente, no lo haces deliberadamente más bien, pues no eres capaz de ver eso, analizar ese comportamiento y decir, para, que estoy diciendo una tontería y echa un poquito para atrás, ¿no? Y te das cuenta. Pero es verdad que es algo que, bueno, yo creo que nadie lo tiene, pero todo el mundo lo entrenamos, ¿no? Y lo intentamos meter. Genial, muchas gracias a ustedes, de verdad. Con respecto a esto, Nada, había tío. un comentario también de Marta que decía que en muchas ocasiones se habla de no enamorarte de tu producto, ¿no? Y dice que creo que ello puede ayudar a evitar sesgos y centrarnos más objetivamente, ¿no? Entrecomillamos, porque el objetivismo, ¿no? Ya sería también como otro debate, pero centrarnos más objetivamente en qué necesita el usuario o qué necesidad queremos crear, servicio, etcétera, ¿no? Al final va combinado, pero me pareció interesante también leerlo porque lo ha puesto por aquí ella y creo que era importante. Hay dos preguntas más, una es de Dani, pero voy a colar, Dani, antes una que ha hecho Macarena, ¿vale? Macarena pregunta, ¿creéis que en general se realizan las intervenciones desde la ética? Tengo la sensación
de que en el entorno académico siempre vemos ejemplos de intervenciones éticas, pero luego en la vida real no paro de ver ejemplos de behavioral que generan malos hábitos en beneficio de las apps o de las empresas. ¿Eso se controla o está regulado de alguna manera? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hablar? Venga, lo doy yo. ¿Quién abre el melón? Sí, Venga. sí, Temazo, ¿eh? sí, obviamente sí, Macarena se controla y sí está regulado. Nosotros tenemos un marco en el que nos basamos para entender si tus soluciones comportamentales son éticas o no. Como he dicho antes, es que al final hay un tema en el que se basa este concepto del paternalismo libertario, que es que asumimos que todos estamos sesgados. Entonces, si todos estamos sesgados, ¿cómo no vamos a obviar este conocimiento, ¿no? Es un poco lo que se basa los padres del behavioral, ¿no? Kahneman, Tversky, en fin, vaya, se me olvidará el nombre, Sunstein, Taylor. toda esta gente, eso es. Gracias, Elena. Básicamente dicen, oye, es que ya está sesgada por por el simple hecho de tu procesamiento de información, por cómo funciona. Entonces ahora voy a intentar hacerlo. Y aquí sí, hombre, entran principios éticos, pues de no engaño, de evitar dark pattern, que es otro de los casos que más suelen achacar. Sí, siempre, 100%. Y sí, lamentablemente, pues también hay casos en la industria de malas prácticas, porque eso también los hay en publicidad, también los hay en el mundo en el que vivimos y bueno, sí, cada persona al final elige un poco dentro de su empresa o lo que su empresa le quiere permitir hacer. Nosotros, desde luego, intentamos enseñar el bueno y con todas las metodologías que nos ayudan a hacerlo preciso y, por supuesto, siempre, bueno, ético, tiene que ser 100%, si no, no cabe como solución. Y luego que nosotros estamos, o sea, igual que cualquier publicación que se haga, está entendida como publicidad, el diseño, las comunicaciones, todo lo que trabajamos nosotros entendido como publicidad en el marco legal, tiene las mismas directrices, las mismas normas legales. Nosotros no vamos por una vía distinta de la que van el resto de compañeros. Entonces, o sea, estamos bajo las mismas normas todos de derecho mercantil, ¿no? Y luego tenemos también, igual que existe autocontrol en publicidad, nosotros también tenemos como nuestros propios autorreguladores, ¿no? También, por ejemplo, la empresa para la que trabajamos pues pertenece al GAPS, ¿no? Es como una asociación global de Behavioral Science aplicada, ¿no? Entonces, hay como muchos, o sea, no penséis que esto es como yo pongo lo que yo quiera y ya estaría, sino que hay muchísima regulación. Mira, por ejemplo, Dani y yo que trabajamos en banca, la regulación es extrema, o sea, no os imagináis por todas las cosas que pasamos hasta poder sacar algo de departamentos de legal, de servicios jurídicos, todas las normas que decimos de publicidad aplican igual que para todos, o sea que no es tan sencillo. Si quieres hacerlo mal, hacerlo mal. O sea, no es tan sencillo y aparte, pues eso, también hay ciertas maneras de autorregularnos para que esto no suceda. Y yo por añadir simplemente que luego es verdad que puede haber esa mala intención desde el inicio, pero también puede haber muy buena intención y acabar haciendo cosas que llevan a malas prácticas al final, ¿no? Que entonces por eso también es importante el utilizar esto y siendo consecuente de dónde puedo llegar a afectar y el qué, ¿no? Un poco en colación con lo que comentaba anteriormente. Pero total, sí, al final, en muchos casos estamos súper regulados, ¿no? Sobre todo en todo lo que toca el dinero en las personas, en este país al menos, en otros países un poco menos. Y luego que al final todo lo que hagas, que nos pasa a nosotros, y pasa en diseño y pasa en muchos sitios, todo lo negativo que hagas al final va a repercutir en tu imagen de marca y a la larga también tenemos que ver un poco qué es lo que queremos ser a la larga, no buscar tanto la efectividad en el corto plazo, sino cómo vas a repercutir esto para esa marca en el tiempo. Genial, muchas gracias. Preguntaba, bueno, iba a decir tu pregunta, Dani, pero ¿la haces tú o la hago yo?
Nada, gracias, Yolanda. Nada, solo nos gustaría, Yassir tiene un perfil muy interesante dentro de UX porque viene del mundo de la psicología, nos ha contado su visión, pero no sé si podría, Yassir, resumir brevemente sobre todo qué es lo que te ha aportado ese conocimiento en psicología, pensando en todos esos proyectos en los que has trabajado eh, a nivel UX. Bueno, ¿qué te ha Sí. aportado, ¿no? ¿Qué puntito especial has dicho, ostras, sin esto, quizás a lo mejor no hubiese... Si eres tan Sí puedo, amable. ¿no? Eh, Sé que sí puedes, que si eres tan amable. sí creo que al final el punto más importante, yo creo que era una de las cosas también que intentaba contar, ¿no? Que es el, el que no nos quedemos simple a lo mejor en tener una visión muy superficial de la persona, ¿no? Al final, es verdad que pues, yo tengo un background que es diferente, pero el saber, ¿no? El por qué ocurre algo un poquito más allá de, o sea, yo he visto a una persona hacer esto y con eso me quedo, ¿no? O los usuarios hacen no sé qué, pues al final puede tener esas raíces en principios más cognitivos, puede tener principios más comportamentales o en algo que puede ser eso, una tendencia. Y a mí me ha ayudado bastante en alejarme básicamente de lo que son, o al menos yo creo, en lo que son las modas, ¿no? O las tendencias del momento. Porque algo puede parecer que puede ser muy efectivo porque mucha gente lo está haciendo, pero está basada luego realmente en algo que es muy volátil, ¿no? Porque no está basada en algo que es, yo qué sé, no es porque es un error del pensamiento, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que está ahí. O está basado en una forma de entender una emoción, eso también. Entonces creo que ahí sí que hay una diferencia bastante grande. Y ahí, al menos yo, en cuanto lo veo de cómo lo he aplicado, sí que lo he visto más ahí. Que no sé si no estoy contando nada nuevo, pero sí que es cierto que creo que más el mindset que luego la aplicación, ¿no? En el día a día. Muchas gracias, Yasir. Hay una última pregunta que, bueno, hemos contestado alguna cosita directamente por el chat. Se dirigía a ti, Elena, Víctor, pero en realidad vale para los tres, ¿no? Si podéis compartir algún link o alguna recomendación de página donde se puedan consultar estudios académicos o papers o grupos de investigación que conozcáis que trabajen en el behavioral. Hemos compartido por el chat, Dani ha puesto ya directamente una página que es gaps.org y yo de otras charlas previas que hemos hecho de behavioral he rescatado una página que no recuerdo si la recomendasteis vosotros o fue otro de los invitados, la de grow.design, y también una charla que es una TED Talk de Sina Iyengar y el libro suyo, ¿no? El del arte de elegir, de las decisiones cotidianas. Igual ahí me he colado un poco, pero bueno, lo he puesto porque lo tenía guardado como algo relevante de otros momentos Gracias. de conversación. Yo he pegado también otro que son 100 Research para ir empezando, que yo creo que con tiempo vamos bien para ir viendo cositas que es un Notion que está, además está como separadito por temáticas de salud, de finanzas, de comportamientos para ahorrar, para dejar de para hacer dietas, o sea, hay de todo. Sí, creo que lo ve todo el mundo ahí, ¿no? En el, Sí. que lo he contestado en el hilo de Víctor, pero... Sí. Y al final o sea, Google Academics nos sirve también. O sea, buscar en Google, ¿no? La parte de artículos de Google también vamos, es de lo que más hacemos al final. Genial. Pues muchísimas gracias. Mira, dicen por aquí que es súper organizado lo del Notion. Habrá que investigarlo y buscar por ahí, bucear un poquito para seguir indagando. Pues nada, muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta más. Ha sido cortito. Ha sido, la verdad es que muy claro. Yo me he quedado con algo muy interesante, pero que tiene que ver realmente con el diseño de experiencias, ¿no? Que sería el tener muy claro el objetivo, ver las variables que afectan y luego pues dónde podemos intervenir. Y en esta intervención pues hay dos variables muy importantes, que sería, o más que dos variables, dos puntos muy importantes, que sería la investigación y luego la aplicación de ese diseño del comportamiento. Y luego pues iterar, ¿no? Constantemente en diseño, probar y ver diferentes realidades. No sé si queréis aportar alguna cosita más y si no, pues ya daríamos por cerrada la charla
Muchísimas gracias, Yasir, Dani, Elena, y a todos los que os habéis conectado y habéis participado, ya sea simplemente con una escucha activa o también a través del chat. Lo dicho, ¿alguna cosa que queráis decir a modo de cierre? Bueno, a mí, por resaltar una cosa que ha dicho Yacir, que decía, no, parece tonto, ¿no? Pero el objetivo es lo primero que estamos todo el rato revisando, que estemos siguiendo el objetivo comportamental. Y creo que ahí está donde está el cambio de chip, ¿no? Que yo, por ejemplo, que vengo del diseño, ¿no? Era como, bueno, tiene que ser un diseño usable, claro, sencillo, ¿no? Que tenga buena interacción, tal, pero nosotros aquí cambiamos el chip y es, vale, sí, pero ¿cuál es el comportamiento que queremos generar en ese usuario, ¿no? Para nosotros ahora mismo es lo más importante. Todo eso es como algo que debe ser, pero además tenemos que pensar en cuál es el comportamiento que estamos generando. Genial, Pues pues súper buen apunte. gracias. Pues muchas gracias por invitarme y nada, ahí a apuntarse y a aprender un montón sobre esto. Muchas Muchas gracias. gracias, Yacir. Muchas Gracias a gracias a ti. todos. Un placer. Que paséis buena Chao. tarde. Adiós. Chao.